Carlos Mesa el día de hoy presentó su libro Quiboraca, donde pues está buscando como de lugar transquiversar las cosas. Hoy pues la verdad que la denuncia hecha pues contra Carlos Mesa justamente por este caso de Quiborac, la verdad que le tiene desesperado a Carlos Mesa, tanto que lo ha llevado a escribir un libro para buscar pues de transquiversar los hechos, ¿eh? Lo cierto aquí es que Carlos Mesa era presidente y en ese momento cuando nacionalizó a esta empresa chilena, Carlos Mesa tenía un plazo que él mismo se había dado y tenía que realizar las auditorías necesarias, pero Carlos Mesa nunca hizo nada. Entonces hoy por ese caso le han abierto un proceso y Carlos Mesa desesperadamente quiere echarle la culpa al MAS y PSP cuando él es el responsable por no haber cumplido la función cuando era presidente. Vamos a escuchar pasajes pues de su conferencia de prensa donde Carlos Mesa ha sacado un libro para buscar de transquiversar los hechos. ¿Estamos listos? Muy buenos días, muchísimas gracias, como siempre, por la gentileza que tienen de asistir a nuestra convocatoria. Quiero comenzar rindiendo un homenaje a Ricardo Aguilar Agramont, periodista y colega de ustedes y mío, miembro y militante de Comunidad Ciudadana, que ha perdido la vida desafortunadamente hace unos pocos días. Y para nosotros ha sido un golpe muy duro, un golpe durísimo, porque además de periodista y amigo, era una extraordinaria persona, un extraordinario ser humano, pero uno de los jóvenes periodistas más preparados para la investigación, que enfrentó al poder sin miedo alguno, con la cabeza descubierta, y que además ha formado parte de lo que ha representado y representan los valores de Comunidad Ciudadana. Nuestro homenaje antes de comenzar. La razón de esta conferencia de prensa tiene que ver con este libro. Quiborax, la infamia del MAS. Este libro es un ejemplo de una serie innumerable de escándalos protagonizados por el movimiento al socialismo desde que comenzó el gobierno de Evo Morales el año 2006. Escándalos que han sido parte, lamentablemente, de la vida cotidiana de ese gobierno y de ese partido político, pero que en el caso de Quiborax hemos querido, con Carlos Alarcón, el libro del que somos coautores, dejar un testimonio para que la comunidad nacional, para que la comunidad internacional conozca en detalle cómo se puede generar una infamia en contra de Bolivia y cómo se puede intentar cargarle esa infamia a quien ha hecho exactamente lo contrario que ellos, a quien, enfrentando a una empresa extranjera y enfrentando intereses espurios, fue capaz de llevar adelante una nacionalización de nuestro recurso más importante, que es hoy el Salar de Uyuni, el recurso del litio, la ulexita, el boro y otra serie de minerales que forman parte de la riqueza natural de Bolivia. Con Carlos decidimos escribir este libro para dejar ese testimonio que expresa claramente algo fundamental. Nosotros, en el gobierno que me tocó presidir entre el año 2003 y 2005, tomamos dos decisiones históricas. La primera, la nacionalización del Salar de Uyuni, que había sido reducido en su propiedad fiscal en el segundo gobierno del general Banzer. Nos pareció arbitrario, nos pareció una exacción no solamente a los intereses de Bolivia, sino a los intereses de Potosí. Algo que el gobierno de Morales no ha hecho con Potosí. Nosotros escuchamos
la demanda vehemente del Comité Cívico, de los sectores populares del departamento de Potosí, que le exigieron a nuestro gobierno, con toda la razón, que tomara cartas en el asunto de la recuperación del Salar de Uyuni y de la expulsión de empresas que estuvieran haciendo una explotación irracional e ilegal del salar. Hicimos las dos cosas. Promulgamos una ley que amplió la reserva fiscal al total de la costra salina del Salar de Uyuni, el 9 de diciembre del 2003, y en junio del 2004, después de hacer una auditoría de investigación a varias empresas que tenían concesiones, expulsamos a una subsidiaria de Quiborax, empresa chilena, que se llamaba Non-Metallic Minerals. Esa expulsión fue un hecho de soberanía nacional basado en argumentos incuestionables. Argumentos de carácter económico, argumentos de carácter legal, argumentos de carácter ambiental, argumentos de carácter administrativo. Non-Metallic, que era una empresa subsidiaria de Quiborax, integrada por bolivianos, estaba exportando mucha más ulexita de la que declaraba, no tenía la ficha ambiental y había recibido ilegalmente su concesión. Esa decisión que complementa la nacionalización del Salar de Uyuni es una decisión que tomamos una vez y que si tuviera que volver a tomar, la tomaría 10 veces. Cuando la empresa chilena le hizo un juicio a Bolivia, cometió un delito, porque su composición como subsidiaria en Bolivia era íntegramente boliviana. Para poderle enjuiciar a Bolivia, llevó adelante una falsificación. Falsificó el acta de composición accionaria para transformar la composición totalmente boliviana en una composición mayoritariamente chilena, inventándose un acta totalmente fraguada y haciendo desaparecer el acta original. Esa falsificación, ese brutal delito que lo cometió David Moscoso y que fue apoyado por Alan Fosk, el máximo ejecutivo de la empresa Quiborax en Chile, fue un delito reconocido por el señor Moscoso, que fue juzgado por esa falsificación. Lo increíble del caso es que el gobierno de Evo Morales, que conoció de esa falsificación porque fue en su gobierno que se enjuició a Moscoso, no reclamó ante el Tribunal Arbitral del CIADI lo básico y lo elemental. Si Bolivia hubiera denunciado a David Moscoso, a Non-Metallic y a Quiborax por la falsificación, simple y sencillamente no se hubiera producido ningún juicio de arbitraje, por la razón elemental de que Non-Metallic no era una empresa chilena en Bolivia, sino que era una empresa compuesta por bolivianos mayoritariamente. No lo hizo a sabiendas, no apeló al protocolo como lo establece el documento del Tribunal Arbitral. El Tribunal Arbitral dijo: Bolivia, pudiendo acogerse al protocolo de denuncia de una falsificación, no presentó ninguna denuncia acogiéndose a ese protocolo que establece que tú puedes denunciar si tienes pruebas de que la empresa denunciante no tiene sociedad mayoritaria extranjera. No solamente eso, de manera increíble, parte de la defensa, después, habiendo renunciado a denunciar a Non-Metallic, fue justificar plenamente lo que hicimos. Increíblemente, créanlo ustedes o no, el gobierno de Morales, representado por los dos procuradores generales, primero Héctor Arce y después Pablo Menacho, dijo que nuestro decreto y nuestra ley de nacionalización eran legales e incuestionables. Y a pesar de que dijeron eso en el documento internacional, en el documento de arbitraje, luego me abren un juicio de responsabilidades. ¿Quiénes son los responsables de esas irregularidades? Por supuesto, Evo Morales Ayma, presidente del Estado. Héctor Arce Saconeta, que fue ministro de Defensa Legal del Estado. Cecilia Rocabado, ministra de Defensa Legal del Estado.
Pablo Menacho Diederich, ministro de Defensa Legal del Estado, que sucedió a Héctor Arce; Elizabeth Arizmendi, que sucedió a Menacho; Hugo Montero, que sucedió a Arizmendi; Héctor Arce, que después de ser ministro de Defensa Legal del Estado fue procurador general; y otra vez Pablo Menacho, para que ustedes vean cómo se iban haciendo un pasanacu en los cargos más importantes en el caso del que estamos hablando. Y finalmente César Navarro, ministro de Minería. Primera pregunta: ¿se debió pagar algo a Non-Metallic Quiborax? No, no se debió pagarle ni un centavo, cero, absolutamente cero, porque era una empresa que actuó ilegalmente, que le robó a Bolivia a partir de la exportación sobredimensionada de la ulexita que explotaba, porque no tenía ficha ambiental y porque había sido constituida ilegalmente a través de una falsificación. Pero no contentos con decirle a los tribunales: saben, señores, Quiborax no nos puede enjuiciar porque su filial es boliviana y no chilena, hicieron una negociación inicial por $3 millones y la rechazaron. No quisieron pagar $3 millones. Hicieron una segunda negociación espuria en 2016 por 27 millones y la rechazaron. Y finalmente pagaron $42.6 millones con un decreto vergonzoso en una acción entreguista del MAS presidida por Evo Morales para facilitarle los millones al señor David Moscoso, al señor Alan Post, a la empresa Non-Metallic y a la empresa Quiborax. No podemos dejar de afirmar lo que estamos diciendo. La defensa fue pésima, para decirlo menos. Se cometieron irregularidades significativas en oficinas de la Procuraduría General del Estado. Cuando ya se había conocido un fallo por $48 millones del Tribunal Arbitral, se estableció un periodo de espera porque Bolivia presentó una demanda de desconocimiento y de petición de nulidad del fallo. En el interín se negoció en Bolivia, en oficinas de la Procuraduría General del Estado, que le proporcionó a los abogados chilenos que trabajaron en las oficinas de la Procuraduría, se les proporcionó información, se redactó conjuntamente un acta de desistimiento de la acusación penal que había contra Alan Post, porque David Moscoso había hecho la falsificación, pero Alan Post también estaba acusado, y redactaron juntos en Bolivia, en oficinas de la Procuraduría, la subprocuradora y los abogados chilenos, un acta de desistimiento que le correspondía al Poder Judicial de Bolivia. Es decir, la sucesión de escándalos es de tal tamaño que no se puede creer. Y resulta que Carlos Mesa, presidente de Bolivia, nacionalizador del Salar de Uyuni y que expulsa a la empresa Non-Metallic Quiborax, es acusado en un juicio de responsabilidades. Este escándalo, esta infamia del MAS es la que estamos denunciando. Y es este testimonio que demuestra un caso de decenas de casos de millones de dólares que nos plantean la pregunta de ¿por qué no se investigan la cantidad de arbitrajes internacionales que Bolivia ha tenido que enfrentar en el gobierno de Evo Morales, que ha pagado más de $800 millones? ¿Son arbitrajes correctamente defendidos por Bolivia? ¿Son cifras adecuadas las que se pagaron? ¿Se hicieron cosas tan irregulares como las que estamos denunciando en este caso? Son preguntas que queremos que sean respondidas adecuadamente. Quiero darle la palabra a Carlos Alarcón para que complemente algunos elementos importantes del ámbito jurídico al que he hecho referencia. Gracias, señor presidente. Cuando en ese entonces el expresidente Carlos Mesa me invita para hacerme cargo de la defensa del caso Quiborax como abogado, y empezamos a recolectar toda la información que está plasmada en el libro, lo primero que me llamó la atención era que yo estaba participando como abogado defensor, pero en realidad mi rol tenía que ser el de abogado acusador, porque ustedes se van a fijar en la página 19 las paupérrimas inversiones con un camión desvencijado, con prácticamente una infraestructura totalmente precaria de esta empresa transnacional chilena que tenía su subsidiaria boliviana y que no llegaban ni siquiera al $1 millón para llevarse ingentes ganancias al vecino país,
haciendo inclusive una defraudación de tributos aduaneros, de aranceles aduaneros y de impuestos. Y para fraguar el arbitraje contra el Estado boliviano, como ya les explicó Carlos Mesa, falsificaron un acta constitutiva de capital accionario que con la sola invocación del protocolo, el propio tribunal arbitral señaló que ese proceso no debería haber existido contra Bolivia. Entonces la pregunta que yo me hice como abogado era: el gobierno de Evo Morales debería haber demandado a la empresa defraudadora y depredadora del Estado boliviano. Deberíamos haber sido en ese gobierno nosotros los bolivianos los que le pidamos una indemnización de daños y perjuicios, y probablemente esa indemnización a favor de Bolivia hubiera sido más alta que los 42.6 millones de dólares que de manera tan fácil y tan oscura terminaron pagando. Entonces, a raíz de eso, presentamos como abogado acusador y el expresidente como denunciante, presentamos una denuncia para que se amplíe esta investigación a los verdaderos y únicos responsables, especialmente el exministro de Justicia y también procurador, Héctor Arce Saconeta, el exprocurador Pablo Menacho, la exprocuradora Arismendi y el exministro de Minería, César Navarro, que fue el que está en una clásica foto que ustedes vieron, dándole un apretón de manos al abogado que comandaba el equipo de abogados chileno, y que pagaron de manera muy gustosa los 42.6 millones de dólares después del fracaso de varias tentativas fallidas por motivos inexplicables de montos menores, que le hubieran ahorrado mucho daño económico al Estado boliviano. Entonces, nosotros hemos sido los acusadores y somos los acusadores en este caso. Hemos presentado la respectiva acción penal, como lo hemos hecho también en el caso del fraude electoral, en ese caso incluido el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera. ¿Y cuál ha sido la respuesta del sistema de injusticia? Porque en Bolivia no tenemos un sistema de justicia. Los fiscales y los jueces son los fiscales y jueces del MAS, no son los fiscales y jueces de los bolivianos. Fue el rechazo en velocidad relámpago de la acción por la estafa y el daño económico en el caso Quiborax al Estado boliviano. Entonces, es una prueba más el caso Quiborax de que en Bolivia tenemos un sistema de Ministerio Público y de Justicia totalmente subordinado y dependiente del gobierno del movimiento al socialismo. Esa es la prueba, esa es la evidencia, y ustedes ya van a poder ver de la lectura de todas las constancias documentales del libro que todo lo que estamos afirmando en esta conferencia de prueba no son rumores ni especulaciones, sino son hechos comprobados. Entonces, solamente destacar eso, y estamos convencidos porque nuestro presidente de la Alianza nos ha instruido que hagamos todas las acciones parlamentarias necesarias para que investiguemos ese agujero negro que son los arbitrajes internacionales desde la Procuraduría del Estado, en todas las gestiones de gobierno que han venido desde que la implantó el expresidente Evo Morales, pasando por el gobierno transitorio y ahora por el gobierno de Luis Arce. Entonces vamos a hacer una investigación parlamentaria exhaustiva para determinar de qué manera se están manejando esos arbitrajes y de qué manera los costos para Bolivia, si son legalmente justificados o, como en el caso Quiborax, se convierten en una fuente más bien de enriquecimientos ilícitos contra el Estado. Gracias. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta que hacer, a disposición. Buen día, presidente. Consulta respecto justamente al caso. El fiscal Juan Lanchín ha indicado ya hasta algunos días que el indulto de la amnistía de la que ustedes gozan en realidad no sería irrevocable. ¿Qué dice al respecto, Gonzalo? Voy a dejarle al abogado especialista en el tema dar la respuesta. Carlos, por favor. Primero, claramente hemos señalado que el objetivo de esa amnistía ha sido políticamente el de encubrir a los verdaderos responsables, que son las personalidades que les acabamos de mencionar del gobierno del expresidente Evo Morales.
En cuanto a lo jurídico, una amnistía que se la da no se la puede quitar. Ese es un absurdo jurídico constitucional. Segundo, la aplicación de una amnistía solamente puede pensarse desde el momento en que hay un proceso penal, y mientras no hay una autorización legislativa por 2/3 de votos de los legisladores presentes, no existe ningún proceso penal contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax. Por lo tanto, no se puede siquiera hablar de la aplicación de una amnistía. Y tercero, cuando se trata de una norma penal favorable a una persona, nunca se extingue, nunca se extingue. Aunque formalmente pierda su vigencia, sus efectos se mantienen ultraactivamente en el tiempo. Ese es el principio de ultraactividad penal, que probablemente el ministro de Justicia no lo conoce. Don Carlos, dos precisiones, por favor, en este mismo tema. Recuerdo recibir una amnistía en 2018, ¿por qué no se ha cogido ese beneficio que se ha recibido el abogado? Porque aquí cogió Patricio, seguramente, y usted no lo hizo. Y en esa precisión, don Carlos, si me permite, por favor, ¿qué ocurre en el interior de Comunidad Ciudadana esta crisis? Debido a que Andrea Barrientos ha renunciado y hay más coincidencias, más de creemos. Comunidad Ciudadana, ¿está más cerca el MAS o está más cerca creemos? Don Carlos, por favor, son dos preguntas. ¿Cómo no? Con relación a la primera pregunta, la respuesta es muy simple. En el caso del expresidente Tuto Quiroga, ya se había producido la aprobación por 2/3 de la Asamblea en el caso de Petrocontratos, y por lo tanto él ya estaba acusado penalmente en el Tribunal Supremo de Justicia. Él podía, y de hecho hizo el acogerse a la amnistía, porque ya había sido votado su caso y pasado al Tribunal Supremo de Justicia. Como muy bien ha dicho Carlos Alarcón, en mi caso no hay una acusación penal. Primero tiene que tratarse en el plenario, y en consecuencia yo no podía acogerme ni voluntaria ni involuntariamente a esa amnistía, independientemente de mi posición personal, que ha sido no hacerlo, pero no lo podía hacer aunque hubiera querido, porque no se había producido todavía una acusación formal. Y lo que ha dicho Carlos, cuando se ha dado una amnistía, una persona es beneficiaria de una amnistía, la amnistía no se puede retirar y tiene un carácter permanente porque favorece a quien está acusado. En ese contexto no hay donde perderse. Segundo, en el caso de Comunidad Ciudadana, nuestra posición y la posición de la senadora Andrea Barrientos es una posición que ella misma ha reflejado y que creo que refleja exactamente lo que Comunidad Ciudadana es. No nos aproximamos a los extremos, en ningún caso. Y en el contexto del que estamos hablando, ¿ustedes tienen alguna duda? Este libro se llama La infamia del MAS. ¿Cómo podemos estar cerca del MAS en este contexto? Podemos estar cerca de quienes creen en no al racismo, no a la discriminación, no a la exclusión, sí a la igualdad, sí a las oportunidades, sí al Estado de Derecho, sí a la democracia.